Hay edificios famosos en el mundo que esconden secretos. No están vigilados por guardias ni están bajo llave. A veces están justo detrás de una pared, debajo del piso o en un lugar por donde la gente pasa todos los días sin darse cuenta. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Es algo muy importante para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Este es uno de los ejemplos. Número 5 es el Tagon Bomb Shelter en el puente de Brooklyn. En 2006 había unos trabajadores que solo estaban inspeccionando el puente. Solo era una revisión normal. Pero mientras revisaban el interior del puente, abrieron una puerta. Al entrar, vieron una habitación en la que nadie había entrado en casi 50 años. Estaba completamente equipada. Había mantas ordenadas en una caja, junto con recipientes de agua y medicinas. No parecían viejas ni dañadas. Parecía que acababan de prepararlas. Había cientos de miles de galletas de emergencia almacenadas y decían que todavía se podían comer. Todas las cosas estaban bien organizadas y tenían su propio lugar. No estaban simplemente apiladas, estaban acomodadas cuidadosamente. No había duda de para qué servían estas cosas. Los objetos dentro eran de 1957 a 1962, la época de la Guerra Fría, cuando el mundo temía una posible guerra nuclear. En pocas palabras, esta habitación fue hecha como refugio en caso de un gran desastre. Pero después de prepararla y cerrarla, nunca volvieron a ella. Pasaron muchos años, terminó la Guerra Fría y poco a poco la habitación fue olvidada. Mientras tanto, afuera, la vida continuó como siempre. Miles de personas pasan todos los días por el puente de Brooklyn, caminando, viajando, tomando fotos, pero no saben que hay una habitación oculta dentro de él. Una habitación llena de comida y suministros lista para una guerra que nunca ocurrió. Si lo piensas bien, no es solo un simple escondite. Esto muestra cuán grande era el miedo de la gente en ese entonces. Estaban dispuestos a almacenar comida, agua y suministros, aunque no sabían cuándo los usarían. Y a medida que pasaba el tiempo, ese miedo fue desapareciendo poco a poco. Pero la habitación permaneció en silencio, oculta, y casi nadie lo sabía. La mayoría de la gente en ese entonces sabía dónde estaba el refugio más cercano. Pero la diferencia con el refugio en el puente de Brooklyn era que nadie sabía que estaba ahí. Resulta que esto no lo sabía el público, la mayoría de los funcionarios tampoco, y parece que ni siquiera otros inspectores que ya habían pasado varias veces por el lugar lo sabían. El interior mismo del puente es grande y parece una cueva, hecho de piedra y con techos altos. Esto se construyó en la década de 1870, así que si hay una habitación oculta dentro de la pared, realmente no se notaría. Además de esto, el puente de Brooklyn es uno de los puentes más famosos del mundo. Todos los días, más de 100,000 vehículos lo cruzan. Personas pasan por aquí, pero a pesar de eso, no saben que hay un refugio oculto dentro. Hasta ahora todavía está ahí, cerrado y no abierto al público. El número 4 es el sótano de Benjamin Franklin en Londres. En diciembre de 1997, unos trabajadores estaban arreglando una casa antigua cerca de Trafalgar Square. Mientras trabajaban en el sótano, vieron algo extraño. Un fémur humano sobresalía de la tierra. Por eso llamaron a la policía. No es normal ver algo así, y tampoco es algo pequeño. Mientras excavaban el lugar, encontraron aún más huesos. Llegaron a más de 200 piezas de al menos 15 personas, incluyendo algunos niños. Pero lo que encontraron fue aún más extraño. Se puede ver que los huesos se usaron para estudiar. Hay cráneos con agujeros y huesos que fueron cortados. Esto no fue obra de un criminal. Fue hecho por un científico. Y esa casa está en el número 36 de Craven Street, la antigua residencia de Benjamin Franklin, quien vivió allí durante 17 años desde 1757 hasta 1775. La explicación de esto es una de las partes más extrañas de la historia de la medicina. El hijo del dueño de la casa, Pauli Stevenson, se casó con un joven doctor llamado William Hewson. Él era un científico talentoso y hasta Benjamin Franklin lo admiraba. William Hewson estudiaba cómo funciona la sangre y el interior del cuerpo, pero para poder mostrarlo y enseñarlo necesitaba un cuerpo para humano real. Ahí fue donde surgió el problema. En el siglo XVIII en Londres casi estaba prohibido cortar cuerpos para estudiarlos. Esto solo se permitía en criminales que habían sido castigados y eran muy pocos esos cuerpos. Así que lo que hizo fue montar su propia pequeña escuela en el sótano de su casa. A pesar de esto, todavía necesitaba cuerpos. Así que probablemente los consiguió de personas que desenterraban tumbas o de otras maneras ilegales. Después de usar los cuerpos, no podía simplemente deshacerse de ellos.
así que lo que hizo fue enterrar los restos debajo del jardín de la casa. Además, hay una gran posibilidad de que Benjamin Franklin lo supiera. Es muy conocido por su apoyo a la ciencia. Por eso, es difícil pensar que no supiera lo que estaba pasando en su propia casa. Los huesos encontrados tienen claras marcas de estudio. Hay cráneos perforados y huesos cortados cuidadosamente. Y todavía hay rastros de mercurio, una sustancia química que Hewson usó en sus experimentos. Eso significa que no fue algo que sucedió solo una vez. Esto se ha hecho durante mucho tiempo como un estudio serio del cuerpo humano. No es solo un experimento cualquiera, es algo planeado y repetido una y otra vez. Pero a pesar de esto, todo se detuvo. William Hewson murió en 1774 debido a una infección mientras trabajaba. En 1775, Benjamin Franklin se fue de regreso a América. Después de esto, el lugar quedó abandonado, no se volvió a abrir y fue olvidado por mucho tiempo. La casa cambió de dueños varias veces, pero nadie sabía nada sobre lo que había bajo tierra. En 1997, un trabajador estaba cavando y golpeó un hueso. Fue entonces cuando el secreto volvió a salir a la luz. Y ahora, algunos de esos huesos ya se pueden ver en el museo en el 36 de la calle Craven, detrás de un vidrio, como un recordatorio silencioso de un secreto que tardó mucho en ser revelado. Lo enterrado. Si lo ves, la casa parece normal. No hay nada extraño en su apariencia. Pero debajo está pasando algo que otras personas no saben. Un lugar que se usaba para estudiar, pero que no se podía mostrar a todos. Y con el paso del tiempo simplemente quedó cubierto por la tierra y fue olvidado, hasta que una simple excavación lo volvió a descubrir. El hombre que aparece en el billete de $100, Benjamin Franklin, vivió casi 20 años en una casa que tenía un secreto debajo. Por fuera parecía una casa normal. No había nada extraño en su apariencia, pero en realidad algo más estaba sucediendo, y la mayoría de la gente no lo sabía. Había una escuela de anatomía que estudiaba en silencio el cuerpo humano, usando métodos que no debían ser conocidos por los demás. Y la evidencia estuvo escondida bajo la tierra en el jardín todo ese tiempo. Número 3. La plataforma secreta en la ciudad de Nueva York. Debajo de uno de los hoteles más famosos del mundo, el Waldorf Astoria en Nueva York, hay un acceso ferroviario secreto que casi nadie conoce. Este hotel ha hospedado a muchos presidentes de los Estados Unidos desde la época de Herbert Hoover. Pero hay un secreto debajo de él. Hay una vía privada conectada a la Grand Central Terminal. Aquí puede llegar un tren sin ser visto por el público. Incluso hay un elevador lo suficientemente grande como para transportar un auto. Sin embargo, esto no fue hecho para pasajeros normales. Fue hecho para los VIP, personas que querían llegar sin ser vistas. El más famoso en usarlo fue Franklin D. Roosevelt. Cuando tenía 39 años contrajo polio y ya no pudo caminar. Pero en esa época no era normal mostrar esa condición en público. Por eso hizo todo lo posible para ocultarlo. Casi no hay fotos de él en silla de ruedas, y los reporteros de esa época, por su cuenta, evitaban tomarle fotos en esa situación. Por eso, se necesitaba un método especial para que la gente no lo viera. No era fácil de hacer, se necesitaba mucha gente, y todos debían guardar silencio. Con un solo error, otros podían enterarse. Cuando iba a Nueva York no pasaba por la estación normal. En cambio, su tren pasaba por un pasaje secreto subterráneo. Ahí sacaban su auto del tren, y desde ahí entraba directamente al hotel, sin que nadie lo viera. En pocas palabras, crearon todo un sistema, solo para ocultar un secreto. No era un camino sencillo, fue planeado cuidadosamente. Había un momento exacto, había movimientos precisos, para que nadie lo viera. Y hasta ahora ese camino sigue ahí, silencioso, oculto y casi nadie lo conoce. Franklin D. Roosevelt y su auto eran subidos juntos en el gran elevador subterráneo. Desde ahí iban directamente al garaje del Waldorf Astoria. Al salir, pasaba por una puerta privada, asistido por sus acompañantes. Luego tomaba el elevador hasta su habitación. Todo esto sucedía bajo tierra, en silencio, sin que el público lo viera. Mientras tanto, en la superficie, la ciudad seguía su curso normal. La gente no sabía que una de las personas más poderosas del mundo ya había llegado. A pesar de esto, no era una simple entrada. Se hacía un gran esfuerzo para ocultar su condición. Tuvo polio en 1921 y desde entonces ya no pudo caminar solo. Pero a pesar de eso, llegó a ser presidente 4 veces, la mayor cantidad en la historia de Estados Unidos. Lideró el país durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y mientras hacía esto mantuvo la imagen de que era fuerte
y que su condición era normal. En ese entonces había un acuerdo con los reporteros de no tomarle fotos mientras lo ayudaban o cuando estaba en silla de ruedas. En los miles de fotos que tiene, casi no verás ninguna en la que esté en silla de ruedas. Además de eso, incluso el servicio secreto de los Estados Unidos ayudaba a bloquear las cámaras. Incluso a los visitantes de otros países se les decía que no reaccionaran. Cada movimiento que hacía, cómo se levantaba, cómo se apoyaba o saludaba, todo estaba planeado para que pareciera normal. Y mientras todo esto sucedía, el pasadizo secreto subterráneo sigue ahí hasta hoy. Todavía es parte de las vías del Metro North Railroad. También fue utilizado por otras personas famosas en los años siguientes. También es posible que se use como una ruta de emergencia para los líderes. Cuando hay una reunión importante en la ciudad, en pocas palabras, no es simplemente un lugar secreto. Es todo un sistema creado para ocultar lo que no quieren mostrar al público. Desde la llegada del tren hasta la entrada al hotel, todo es ordenado y silencioso. Nadie ve nada, nadie se da cuenta. Todo parece normal, pero hay cosas sucediendo que la mayoría no sabe. Todos los días, miles de personas pasan frente al Waldorf Astoria. Ellos miran hacia arriba a uno de los más famosos. Pero no saben que si miran hacia abajo, hay un pasadizo secreto de tren debajo, un lugar que fue usado para que Franklin D. Roosevelt, el líder que guió a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pudiera entrar discretamente. Número 2. El lago subterráneo en París. Debajo de una de las casas de ópera más famosas del mundo, el Palais Garnier, hay un lago secreto. No es solo parte del diseño, tampoco es una simple inundación. Es un verdadero depósito de agua, profundo, oscuro y silencioso. Se encuentra a unos metros debajo del escenario. Incluso los bomberos de París lo usan para entrenar en rescates bajo el agua, especialmente en lugares oscuros. Además, dicen que vive ahí un pez grande que cuidan los empleados. Y lo más sorprendente, si se saca el agua, todo el edificio de arriba se movería. En pocas palabras, esta agua es importante para que el teatro de la ópera siga firme. De aquí también salió la idea de El fantasma de la ópera, que fue escrita por Gaston Leroux en 1910. Pero a pesar de esto, el lago no es una invención, es real. Todo comenzó en 1861, cuando Charles Garnier empezó la construcción del edificio. Mientras excavaban, descubrieron agua subterránea que no podían eliminar. Incluso cuando usaban máquinas para quitarla, el agua seguía regresando. Así que en vez de eliminar el agua, buscaron una manera de aprovecharla. Construyeron algo resistente. Es un depósito de agua debajo del edificio para controlar la presión y mantener toda la estructura fuerte. En pocas palabras, el problema se convirtió en la solución. Por eso, hay un lago oculto debajo del Palais Garnier. Es silencioso, oscuro y esencial para todo el edificio. No lo hicieron para que fuera especial. Lo hicieron porque era necesario. Pero como está debajo, se volvió un misterio para otros. Y hasta ahora todavía está ahí, silencioso y oculto. Gaston Leroux dijo al principio de su libro que la historia tiene una base real. El fantasma no es real como persona, pero el lago debajo del Palais Garnier es real. Además, el interior del edificio es como un laberinto. Hay muchos pasillos y caminos ocultos que la mayoría no conoce. Con el tiempo surgieron historias. Hay cosas que no se pueden explicar. Por eso, esto se volvió aún más extraño para la gente. También ocurrieron algunas cosas extrañas allí antes. Hubo una bailarina cuyo vestuario se incendió. Hubo un trabajador del escenario que fue encontrado muerto. Pero no se sabe de dónde vino la cuerda. Había un hombre misterioso que siempre reservaba el mismo asiento todas las noches, pero nadie sabía quién era. En 1896, una gran lámpara de araña cayó durante una función. Una mujer murió por eso. De ahí también salió esa escena de la historia, y se dijo que fue obra de El Fantasma. Hasta ahora hay un asiento allí llamado el Palco del Fantasma. No se le permite usarlo a cualquiera. Es como si ya fuera parte de la historia del lugar. Pero a pesar de esto, la gente no puede ir al lago de abajo. Ni siquiera al personal se le permite entrar así nada más. Solo los bomberos lo usan para entrenamiento. Y cuando intentaron quitar el agua una vez, notaron que el edificio se movía. Así que devolvieron el agua de inmediato. Hasta ahora, permanece en silencio debajo. Dicen que hay un pez grande que nada en círculos en la oscuridad allá abajo. Mientras tanto, los espectáculos continúan arriba. El cuarto secreto de Miguel Ángel es el número 1. En 1975, alguien notó algo en la capilla de los Medici. Mientras buscaban una manera de acomodar a los visitantes, vieron algo extraño detrás de un armario. Ahí comenzó la búsqueda de un cuarto secreto que había estado oculto por mucho tiempo.
Movieron el armario y encontraron una trampilla. Al abrirla, había una escalera angosta que bajaba a un cuarto. El cuarto había estado cerrado por mucho tiempo, desde 1955, cuando se usó como almacén de carbón. Tiene unos 10 metros de largo, es angosto y el techo es bajo. Después quitaron el grueso revoque de las paredes. Lo hicieron con cuidado para no dañar lo que había debajo. Ahí fue donde vieron la verdad. Debajo de la gruesa pared había dibujos en toda la pared. No lo entendieron de inmediato. Al principio, pensaron que eran simples marcas de las personas que usaron el cuarto, pero mientras quitaban la capa de encima, los dibujos se hacían más visibles. No eran simples garabatos, tenían un propósito. Había detalles que solo se ven en el trabajo de un buen artista, y ahí empezó a surgir la sospecha. Esto no lo hizo cualquiera. Es posible que esto lo haya hecho la misma persona que se escondía en el cuarto. Un artista que, aunque no tenía lienzo, ni luz, ni libertad, seguía creando. En el espacio limitado, usó la pared en lugar de papel, y en vez de dejar de hacer lo que hacía, lo llenó aún más de ideas. No para mostrarlo de inmediato, no para que no se pierda, porque en situaciones como esta es cuando más sale a relucir la verdadera personalidad de una persona. Y en su caso, está claro que aunque estaba en medio del peligro, no dejó de ser artista. Hay dibujos de cuerpos humanos en diferentes poses. En el pequeño cuarto hizo muchas cosas. Aunque se estaba escondiendo, siguió haciendo lo suyo. Usó carbón y tiza. El trabajo es limpio y pulido. Se nota que es obra de un gran artista. El director lo notó de inmediato. Esto no se había visto en casi 445 años, y hay una gran posibilidad de que quien lo hizo fue Miguel Ángel. Aquí comenzó la historia. En 1529, Miguel Ángel todavía estaba trabajando en la capilla de los Medici. Él diseñó el edificio y la tumba de la familia Medici. Pero algo sucedió. En 1527, él se unió a la oposición contra la familia Medici. Ellos fueron expulsados de la ciudad de Florencia en ese entonces. Incluso ayudó en la defensa de la ciudad contra los soldados liderados por el Papa Clemente VII, quien también era miembro de los Medici. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su grupo cayera. En 1530, los Medici volvieron al poder. Emitieron una orden para ejecutar a quienes ayudaron en su contra antes. Miguel Ángel estaba en la lista. No podía escapar fácilmente. Por eso lo escondieron justo debajo de la iglesia donde estaba trabajando. En un cuarto pequeño y secreto debajo de la iglesia que él mismo construyó. Ahí se escondió mientras esperaba si lo perdonarían. Ahí se escondió por casi 2 meses, desde más o menos junio hasta octubre de ese año. El cuarto era pequeño y tenía una ventanita que dejaba entrar un poco de luz desde afuera. Mientras se escondía, llevaba consigo carbón y gis, y ahí llenó todas las paredes de dibujos. Cuando los vieron en 1975, notaron que los dibujos se parecían a las obras de Miguel Ángel. Había pies y cuerpos que se parecían a las esculturas de la capilla de los Medici en la parte de arriba. Había poses que se parecían a las de la Capilla Sixtina. También había ideas que venían de antiguas esculturas que lo inspiraron. También se pueden ver grandes dibujos de personas. Aunque el cuarto era pequeño, parecía que estaba dibujando para una iglesia grande, no para una habitación escondida. Hay partes del cuerpo que dibujó con detalle, como las manos, los pies y la cara. Hay un dibujo que es diferente, la cara está de lado, pero aún así mira hacia el frente. Esta es una técnica conocida en sus obras. Aunque el techo es bajo, él dibujaba libremente. Es como si no estuviera limitado por el espacio. Hasta ahora, los expertos siguen estudiando los dibujos. Algunos dicen que todo fue hecho por Miguel Ángel. Otros creen que solo algunas obras son suyas. Pero está claro que el estilo, los materiales y los detalles son fuertes indicios de que él hizo la mayoría. Según quienes lo han visto, se siente algo diferente al entrar en la habitación. El interior es silencioso y parece que el tiempo se detiene. Mientras tus ojos se acostumbran a la luz tenue, poco a poco verás la cantidad de dibujos a tu alrededor. Es como si los dibujos en la pared tuvieran diferentes capas, pero lo más especial aquí no es solo quién lo hizo, sino cómo se hizo. Miguel Ángel no era solo un joven artista en ese entonces. En 1530 él ya era el artista más famoso de Europa. Él fue quien hizo el techo de la Capilla Sixtina. Él también hizo obras famosas como el David y la Piedad, ya tenía muchos proyectos de reyes y papas, pero a pesar de esto se escondió en un cuarto pequeño y oscuro. Una habitación sencilla debajo de la capilla de los Medici que él mismo diseñó. Después de que fue liberado, cerraron el cuarto, se usó como almacén de carbón hasta 1955
Después lo volvieron a cerrar y fue olvidado. Incluso pusieron un armario sobre la trampilla, así que pasó aún más desapercibido. Pasaron muchos años. En 1975 la habitación fue redescubierta y estuvo oculta durante casi 400 años sin que nadie supiera lo importante que era. Ahora ya está abierta al público, pero solo puede entrar un número limitado de personas. Solo 4 personas pueden entrar en cada sesión y solo por un corto tiempo. Incluso hay un intervalo entre cada visita para proteger los dibujos de la luz. Solo se permite la entrada de unas pocas personas cada semana. La habitación se mantiene oscura cuando no hay nadie. También es necesario reservar con anticipación antes de entrar, pero según quienes ya lo han visto, la experiencia realmente es única. Un cuarto pequeño y oscuro lleno de dibujos. Todo fue hecho por una sola persona que se escondía para salvar su vida. Y hasta ahora todavía están ahí, como si no hubieran cambiado en absoluto.